Este vídeo va a ser un poco diferente respecto a lo que normalmente se suele publicar en este canal, pero al final, bueno, el objetivo de Una Grande Capa en principio es que todo el mundo pueda colaborar, ¿no? Que todas las personas las que crean que tienen que contar algo a los demás, independientemente de cuál sea el tema, pues puedan participar y de esta manera pues tener un vídeo que llegue a otras personas contando un mensaje importante. A mí me gustaría hablar en este vídeo sobre la ansiedad y la depresión. Es algo que he podido vivir y experimentar desgraciadamente, y sí digo desgraciadamente, en primera persona. Obviamente a lo largo de mi vida he estado rodeada de personas que han tenido depresión y que han vivido episodios depresivos, entonces te puedes hacer una idea de un poco en qué consiste, pero bien es cierto que cuando uno lo experimenta en primera persona, ¿no? Creo que como cualquier aspecto en la vida o cualquier experiencia, no tiene nada que ver. Antes de todo esto, ¿no? de mi proceso personal que viví, yo pensaba que tener ansiedad era estar nerviosillo, ¿no? Pues yo qué sé, tenías una presentación importante en la universidad o un viaje importante y simplemente pues nada, estabas nervioso, ¿no? Por si las cosas no salían en base a tus expectativas o en base a las creencias que construye tu cerebro respecto a la situación, o estás en un momento complicado personal, ¿no? Pero yo básicamente relacionaba la ansiedad con el hecho de estar nervioso, es decir, a nivel físico, pues simplemente que me sudasen las manos un poco, tener alguna palpitación, en mi caso también tener alguna arcada, ¿vale? Los nervios, ahí sí que es verdad que ya es otro nivel de ansiedad. De hecho, vi un vídeo que lo puedo adjuntar aquí, pero no me hizo ni puta gracia, básicamente. Y en el alto cielo. ¿Tienes ganas de vomitar? Como me pongo nerviosa, sí. ¿Quieres ir al baño? No. Pues bueno, depende si no vomito. Seguro, ¿eh? Sí, de verdad. Y me pasó lo mismo en la primera fase. ¿Te dan arcadas? Sí. Y en derecho. Bueno. No pasa nada. Hombre, en una gala pues molaría. Con todos ustedes, Chenoa. Ser el meme. Vale, pues yo hubiese sido una de esas personas que cuando está muy nerviosa por alguna situación tiene arcadas, ¿vale? Y esto es algo que me ha pasado desde pequeña, por ejemplo, antes de ir a jugar un partido o antes de una excursión o de un intercambio de idiomas, me ponía muy nerviosa y tenía arcadas, ¿no? Esas arcadas obviamente también hacen que no tengas para nada apenas apetito, pero bueno, es una ansiedad, digamos, manejable, es decir, que soy yo como sujeto y soy consciente de que estoy experimentando eso por algo que va a pasar o que me está pasando y que es normal, ¿no? Entonces, para mí, este proceso que he vivido ha sido un golpe de realidad. Yo verdaderamente, cuando antes de todo esto decía que tenía ansiedad, no tenía ansiedad. O sea, la ansiedad como tal creo que es una palabra que se ha popularizado muchísimo, en un sentido afortunadamente, porque esto ha dado muchísima visibilidad a la salud mental, pero creo que en muchas ocasiones se está utilizando mal. Tener ansiedad, tener un cuadro ansioso, nada tiene que ver con estar nervioso, ¿vale? Nada tiene que ver con estar incómodo. O sea, al final tener X niveles, obviamente hay niveles de ansiedad, ¿no? Pero cuando ya digamos que el cortisol se estabiliza totalmente, ¿no? Y tienes unos niveles de cortisol tan altos, la ansiedad se apodera de ti y pierdes totalmente el control respecto a tu cuerpo. Y eso es algo que yo he vivido en primera persona y que me gustaría comentar porque soy consciente de que muchos de los que estáis viendo este vídeo, escuchándome mejor dicho, puede que estéis en la misma situación o que lo hayáis superado o que hayáis tenido una persona al lado, ¿no? Quizás este vídeo os ayude un poco a entender qué pasa por la cabeza y por el cuerpo de una persona pues con un cuadro ansioso depresivo como fue mi caso. Me gusta mucho, bueno, una frase, ¿no? Yo creo que no es de nadie, que bueno, a lo largo de este proceso me ha ayudado mucho también, que es que las cosas que no se cuentan no se saben. Entonces es por eso por lo que os estoy contando esto, ¿no?
para nada tiene que ver con victimizarse ni con tomar protagonismo ni nada, todo lo contrario, sino con compartir algo que creo que es desgraciadamente muy común, con lo que todavía sigue habiendo mucho tabú, poca ayuda, falta de información o incluso sobreinformación, entonces no sabe uno cómo gestionarlo, ¿no? Al final, cuando uno llega a un cuadro de este estilo, ha podido ser, yo pienso que por dos razones, endógena o exógena, ¿no? En mi caso, he vivido una situación personal muy dura porque, bueno, ha sido la enfermedad dura de una de las personas a las que más quiero en el mundo y por la inmediatez, ¿no?, del diagnóstico de esa enfermedad, por el impacto físico en la persona respecto a la enfermedad, la incertidumbre, el que había que actuar rápido, ¿no? Entonces, si uno ya antes de algo así o de momentos así o el duelo de una persona, de la muerte de una persona, etcétera, ya tiene unos niveles de ansiedad, digamos, altos. Lo que pasa es que hay personas que, digamos, que son capaces, yo pienso que era mi caso, de vivir en un entorno ansioso, ¿no? Pues porque siempre ha sido así. Es decir, yo era una persona que, pues bueno, mantenía ciertos niveles de ansiedad en mi trabajo, la gestión personal respecto a temas familiares, etcétera. Entonces, obviamente, si pusiésemos que mi mente y mi cuerpo eran un vaso, pues bueno, el vaso ya estaba bastante lleno, ¿no? Y hay veces en la vida que desgraciadamente pues aparecen situaciones que te desbordan, ¿no? Que ni te las esperabas ni sabes cómo vas a gestionar eso mentalmente. Entonces, afortunadamente en mi caso, he podido dar una explicación a lo que me ha pasado, pero hay depresiones, hay cuadros ansiosos, ¿vale? No me gusta mucho diferenciar entre ansiedad y depresión, ¿vale? Porque muchas veces se entremezclan, que son endógenas, es decir, que aparentemente no hay ningún motivo por el que esa persona pueda tener ansiedad. Y yo cuando estuve tan mal era algo que reflexionaba y jolín, que incluso daba gracias, ¿no? Porque yo decía, joder, por lo menos sé que esto que me está pasando es por esto, ¿no? Por esta situación que ha aparecido de repente en mi vida, que no he sabido cómo gestionarla. Pero hay personas que por su química, por su personalidad, por un millón de razones, que es algo muy complejo, experimentan lo mismo sin ninguna razón aparente. Entonces ella viene cuando encima ni siquiera eres capaz de entender cómo has llegado a ese punto, ¿no? Es decir, muchas personas que, bueno, pues tienen una familia que a ojos de los demás es perfecta, un trabajo genial, buena retribución, ningún tipo de problema económico, y aún así caen en depresiones severas, con intentos autolíticos, intentos de suicidio y con ansiedades muy elevadas. Entonces, yo en ese sentido he tenido muchísima compasión de estas personas, porque si mi proceso ya lo viví personalmente como un infierno, no me puedo imaginar lo que puede suponer para estas personas que encima ni siquiera entienden, ¿no? Cómo han llegado hasta ahí. En mi caso, bueno, por un tema de estar alerta constantemente, de tener que actuar, de tener que tal, colapsé y llegué hasta ese punto, ¿no? Pero quiero decir, antes de ese punto yo tuve varias señales en las que mi cuerpo me decía que por ahí no era el camino, ¿no? Que no lo estaba haciendo bien, es decir, que esto me iba a costar la salud. Pero bueno, hay veces que esas señales no son suficientes, sobre todo dependiendo de la personalidad de cada persona. Hay personas mucho más exigentes, mucho más injustas, mucho más dañinas hacia ellos mismos. Y bueno, no eres capaz de parar y preguntarte qué tal estás, sino que tiras en piloto automático hasta que el cuerpo te dice hasta aquí. Y ese fue mi caso. Me gustaría hablar, ¿vale?, porque era algo que desconocía totalmente, de los ataques de pánico. Los ataques de pánico realmente, o crisis de ansiedad, son periodos en los que se padece de una manera súbita, temporal y aislada un susto, un miedo, un temor, un malestar muy intensos, con una duración variable que suele oscilar entre 10 y 30 minutos, aunque en algunos casos se han reportado ataques de 1 hora, ¿vale? Mi primer contacto y único a fecha de hoy con un ataque de pánico fue, bueno, estando en un supermercado, que por lo visto es súper común, quizá más en mujeres, pero digamos que ahora me río, ¿no? Pero que los supermercados no son los lugares más amables, ¿no? Al final tenemos mucha luz, son entornos un poco hostiles, suele haber música, hay mucha gente. Además, tú como persona tienes que hacer algo, es decir,
tienes que entrar, tienes que comprar algo que realmente necesitas y tienes que salir, ¿no? Antes de llegar a ese ataque de pánico, lo que pasa es que eso luego lo reflexioné después. Sí que es verdad que yo desde que recibí la noticia del terrible diagnóstico de mi pareja, ya percibía que cuando entraba en un supermercado, yo decía que realmente lo que yo expresaba es que la luz me mareaba, ¿vale? O sea, era como que yo entraba y no me molaba mucho estar mucho tiempo, aún así yo hacía la compra, etcétera, etcétera, pero no me molaba ya estar allí dentro. Entonces, eso sí que es cierto, ¿no? Como que tuve esa ligera sensación. Y nada, el día, afortunadamente, que llega mi ataque de pánico, porque es el día en el que decido tomar cartas en el asunto, parar y pedir ayuda real. Yo tenía que ir a comprar y algo en mi cabeza me decía que yo no iba a poder hacer esa compra, ¿no? O sea, digamos que ya empiezas a tener un pensamiento muy racional, ¿no? O sea, al final eres una persona sana, con 2 piernas, puedes caminar, afortunadamente, y voy, mentalmente estoy bien, hago la compra, voy y me salgo, ¿no? Me parece una tarea bastante sencilla, pero yo ahí ya me acuerdo que antes de ir le dije a mi pareja que creía que no iba a poder ir a hacer la compra, ¿no? Que no me encontraba bien. Pero bueno, aún así fui, tenía que ir a comprar, así que fui, ¿no? Entonces había otro añadido, ¿no? Que yo creo que eso fue lo que aumentó los niveles de ansiedad, y es que, bueno, pues había una persona también conocida trabajando en ese supermercado, ¿no? Y era como que no quería que me preguntasen nada, ¿no? Ni de cómo estaba mi pareja, ni de nada, ¿no? Entonces, digamos que ese aislamiento social también me llevó un poco a esa situación tan crítica. Entonces me acuerdo que entré en el supermercado, entraba con el carrito de la compra y hubo un momento en el que me quedé parada y es como que empecé a disociar, que luego explicaré un poco qué es la disociación, pero empecé a disociar, que en la vida me había pasado, y entonces empecé a ver como si todo el mundo me estuviese mirando, ¿no? Y les sentía muy ajenos, ¿no? O sea, el resto de personas que estaban dentro. Y empecé a sudar muchísimo. Y yo me quedé totalmente paralizada y literalmente pensé, si no salgo de aquí en 3 segundos, es que me voy a morir aquí dentro. O sea, es que ni siquiera piensas te vas a desmayar, tal. O sea, un ataque de pánico precisamente se caracteriza porque sientes que te vas a morir. O sea, que te vas a morir si no sales de ahí. Porque realmente lo que recibes es una alerta constante de tu cuerpo avisándote de esto que estás haciendo es peligroso, ¿no? Pese a que la situación sea totalmente irracional y estás en un entorno perfectamente seguro. Entonces, nada, salí, me tuve que salir, hice la mitad de la compra, deseando en la cola, bueno, un momento súper estresante, me encontraba fatal. O sea, creo que en ese momento si alguien se hubiese acercado a hablarme, hubiese roto completamente. Y nada, fui a casa, le conté lo sucedido a mi pareja y bueno, a partir de ese día ya todo fue a peor. Ya empecé a asociar los supermercados a inestabilidad y mareo. Ya salía a la calle y me mareaba. Empecé a hablar muchísimo menos. Prácticamente no comía. Adelgacé 10 kilos. Entonces, digamos que ese fue el punto en el que yo creo que esos niveles de cortisol que yo había mantenido tan altos durante todo el tiempo, que no se pueden mantener, pues ya mi cerebro ya petó. Y dijo, ahora te toca a ti, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento decidí acudir en primer lugar a psiquiatra y a psicóloga. Una psicóloga especializada en el tema y una psicóloga que esto para mí sí que es importante, con la que sintiese que tenía afinidad, ¿no? Para mí lo más importante a la hora de encontrar un psicólogo que te ayude es que el nivel de inteligencia sea similar o tú lo percibas similar, es decir, que tú sientas que estás como a la misma altura del psicólogo, ¿no? Yo creo que es la única manera de hacer que la terapia realmente funcione, y luego evidentemente la propia experiencia, ¿no? del psicólogo. Digamos que la parte más fácil, entre comillas, ha sido, bueno, porque sigo todavía en terapia, ha sido más la parte emocional y la parte cognitiva. Pero cabe destacar algo, ¿no? Cuando uno se encuentra ya tan sobrepasado, ¿no? Y que siente literalmente, y que eso es a mí lo que me aterró, ¿vale? Y para mí es el punto diferencial de un cuadro ansioso a simplemente tener ansiedad. Cuando uno siente que ha perdido el control sobre el mismo. Y cuando digo perder el control sobre uno mismo,
me refiero a perder el control físico y mental, pero el físico también. O sea, yo tuve momentos en los que estaba tumbada en la cama y pensaba, es que voy a levantarme y no me van a funcionar las piernas, ¿no? O es que voy a salir a la calle y no voy a poder dar ni siquiera una vuelta a la manzana. Entonces, yo creo que para mí eso fue lo que hizo que me acojonase muchísimo y ya que tomase cartas en el asunto, ¿no? Porque cuando pierdes el control sobre tu cuerpo y no sabes por qué sales a la calle y tienes una inestabilidad terrible, estás con arcadas continuas, etcétera, etcétera, es que pierdes el control totalmente y eres incapaz de ni tan siquiera de distinguir cada pensamiento que vas teniendo en tu rumia mental. O sea, tienes tal batiburrillo en la cabeza que no podrías ni decir ni en qué estás pensando, ¿no? Entonces, obviamente, yo cuando fui a la psicóloga por primera vez, la primera pregunta que me hizo, afortunadamente, es que si ya había ido al psiquiatra. Yo efectivamente ya había ido y había comenzado con un tratamiento que ya os hablaré más adelante de mi experiencia con la medicación, con los antidepresivos y lo que creo que es importante que se sepa antes de sumergirse en esa aventura, porque sí que lo considero aventura. ¿Por qué me preguntó la psicóloga si ya estaba en manos de psiquiatra? Porque yo estaba tan mal que ni siquiera era capaz de tener una terapia cognitivo-conductual. Es decir, tú para participar y tomar cartas en el asunto en un proceso terapéutico tienes que encontrarte medianamente bien. Medianamente bien significa que puedes procesar la información que te están contando, que puedes pensar con nitidez, que puedes responder sin estar llorando 1 de cada 3 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, eso no, de momento en mi estado inicial no me encontraba así, entonces tuve que recurrir a la medicación, que por otro lado yo creo que eso me ayudó muchísimo a intentar acelerar sobre todo un poco el proceso terapéutico psicológico, porque si no hubiese sido imposible, literalmente imposible. Cuando yo decido ir al psiquiatra por primera vez, es mi primer contacto con la psiquiatría. Bueno, sí que tengo familiares que han estado con contacto directo con psiquiatras y también amigos, ¿no? En ese sentido de decir que apenas tenía ningún tipo de tabú, es decir, si había una medicación que a mí me pudiese ayudar a llevar mejor mi proceso, yo iba a acceder a esa medicación sin ningún tipo de problema e iba a probar. Lo que no me contaron de la medicación, en este caso de los antidepresivos, ¿vale? Que es la medicación que yo necesité, porque yo más que depresión, lo que más tenía era un cuadro ansioso muy grande. Entonces lo que más somaticé eran los mareos, ¿vale? Esa ha sido la faceta más bestia y más desagradable que yo he experimentado y he podido asociar a la ansiedad. Luego, cuando te pasa, no eres consciente de lo común que es y empiezas a preguntar y resulta que tienes una amiga que también se marea cuando entra en los supermercados, que tienes a un familiar que también cuando pasó por una crisis existencial y problemas vitales, pues también se enfrentó a muchísimos mareos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando a ti te pasa eso, tú piensas que tienes un problema de salud grave. O sea, tú no lo achacas a que eso es una somatización de la ansiedad, ¿no? O sea, yo decía, nada, si yo tengo que ir al neurólogo, ¿no? Porque esto, vete a saber si es una migraña, vete a saber un vértigo, no, pero es pura somatización de la ansiedad, ¿no? Y eso es lo que me ha parecido más loco al menos de todas las somatizaciones físicas que yo he tenido a lo largo de mi proceso. Y lo que más me preocupaba, porque es que literalmente, o sea, desarrollé un cuadro ansioso depresivo con aspectos agorafóbicos, entonces no podía entrar en ningún sitio cerrado, básicamente, o con mucha gente, o en el que tuviese que establecer una conversación con alguien, o caminar simplemente por la calle. Iba fatal caminando por la calle, era como que el horizonte se me movía constantemente, pero como dijo un familiar, no es solo que se te esté moviendo constantemente el suelo, ¿no? A cada paso que das, sino que además percibes que el mundo que te rodea y las personas que caminan y demás por la calle como que están en otro mundo. O sea, tú estás hacia adentro y ellos están hacia afuera, ¿no? Y tú tienes una guerra interior y literalmente lo único que vas pensando por la calle es a ver si no me caigo, a ver si no me desmayo, a ver si no me sigo mareando, qué mal me estoy encontrando, parece que me vuelvo a marear, a ver si llego, no me quiero cruzar con nadie, ¿no? Todo este tipo de pensamientos, mientras que igual viene una persona, te viene a saludar, a preguntarte qué tal estás y tú estás intentando esforzarte en escuchar a esa persona, pero eres incapaz.
¿vale? Esto a mí me afectó muchísimo. Yo soy una persona súper extrovertida y comunicativa y pienso que nunca he sido una persona reprimida. Entonces, en primer lugar, para mí, la peor de las consecuencias de mi ansiedad fue el mareo, porque a nivel físico me paralizó muchísimo. Me metió mucho miedo en el cuerpo, entonces era incapaz de hacer muchísimas cosas. Pero en segundo lugar, lo más grave para mí fue la capacidad de atención. Conocemos muy poco sobre la atención, pero la atención está estrechamente relacionada con los niveles de ansiedad. Yo era incapaz de ver la tele sin marearme, ¿vale? Y que me empezasen a sudar las manos. Era incapaz de coger una llamada telefónica sin que me estuviesen sudando las manos y me empezase a marear. En el momento que intentaba prestar atención a lo que la persona me estaba diciendo. Era incapaz de mirar a mi madre a los ojos mientras me estaba hablando para contarme algo. Me mareaba completamente. Era incapaz de sentarme en la mesa y ponerme a comer porque ese momento me generaba ansiedad y me volvía a marear. Entonces, la capacidad de atención, el hecho de poder hacer tareas difíciles. Yo tengo un empleo cualificado y, o sea, es que me acuerdo que yo solo decía a mis familiares, digo, yo es que no voy a volver a poder hacer una lista de la compra y entrar en un supermercado. Y spoiler, lo he vuelto a hacer, ¿no? Pero cuando uno se encuentra en momentos así, y lo digo para cualquier persona que esté en un momento así, literalmente es que te parece imposible que vayas a poder a volver a hacer cosas. Y sinceramente es muy duro, no hay suficiente información, sientes que hay algo mal en ti y que no tienes solución, ¿no? Porque una de las cosas también de la medicación, que en mi caso ahora os contaré un poco la medicación que tomé, pero una de las cosas es que es muy lenta. Es un proceso muy lento y eso tampoco lo explica, ¿no? O sea, tú te esperas que te vayas a tomar, pues eso, como cuando te tomas una benzodiazepina y te vas a relajar. Pues no. Los ICRS, es decir, los antidepresivos que actúan sobre los niveles de serotonina y adrenalina, no funcionan así, es decir, funcionan muy lentamente, ¿vale? Y lo que hacen es, en los neurotransmisores, lo que hacen es mantener en el cerebro durante más tiempo, porque como segregas muy poca serotonina, mantener más tiempo entre esas conexiones el nivel de serotonina, ¿no? Para que empiecen a mejorar pues, el apetito, que empiecen a desaparecer esos pensamientos rumiantes, ese bolo en la garganta de angustia, esa presión en el pecho, ¿no? Cada persona como lo somatice. Entonces, yo estaba mal informada, es decir, estuve muy poco informada, básicamente desconocía que fuesen tan lentos, pero la otra cosa de la que no estaba informada y que también me impactó gravemente fueron los efectos secundarios. Yo empecé con un antidepresivo, empecé con Pristiq. Y recuerdo además que al principio, además en una dosis muy bajita, al principio me empezaba ya a encontrar como muy bien, ¿no? Claro, eso tampoco es muy natural, porque cuando has estado en la mierda y de repente te empiezas a encontrar como si no hubiese pasado nada, eso también lo hace un poco extraño, ¿no? Pero por las tardes pues tenía bastantes palpitaciones y como que estaba nerviosa sin aparente motivo. Entonces, hay un día en el que estoy ya peor esta semana y acabo en urgencias, ¿vale? Porque básicamente había tenido ya un efecto secundario terrible de la medicación y empecé a vomitar sin poder controlar el vómito, con unos espasmos terribles de madrugada, ¿no? Obviamente el psiquiatra de guardia me dice que cancele esa medicación y yo eso lo vivo no como un fracaso, porque era consciente de que puede pasar, pero sí que como otro mazazo, ¿no? Y ahí ya vuelvo a caer todavía más en picado, porque luego el hecho de retirar una medicación así, que al menos, imagínate, te has estado tomando durante 4 semanas, no es como si te tomas ibuprofeno y te lo dejas de tomar de un día para otro, ¿vale? Entonces fue otra vez un poco una revolución de efectos, ¿vale? Al principio la medicación esta me empezó a dar náuseas, mareos, encima me acentuaba mi propia somatización, ¿no? O sea, al principio es irónico porque tienes más ansiedad de la que tú ya tienes, ¿no? Y eso nadie me lo había explicado, ¿no? Entonces también te asustas bastante. Y nada, después de ese episodio, paralizada la medicación, decido ponerme en manos de otra psiquiatra que para mí ha sido mi salvación. Empecé con otro antidepresivo diferente porque
por lo visto toleraba mal el anterior. También me explicó la psiquiatra que eso es totalmente normal, es decir, que cada medicación pues afecta de maneras diferentes a las personas. Ahora estoy tomando escitalopram y fue duro, pero en ningún momento empecé a notar esas palpitaciones ni que estaba agitada de más. Tuve que esperar casi 8 semanas para empezar a notar realmente los efectos, porque ya os digo que durante esas 8 semanas seguía con, para mí lo peor, los mareos, pero sí que es verdad que obviamente en la primera semana ya me desaparecieron, que eso era también una especie de milagro. Las arcadas, las náuseas, la sudoración, pero no fue hasta las 8 semanas cuando yo ya empiezo a dejar de marearme y solo marearme en contextos muy concretos que yo sé que todavía me suponían un reto. Esto obviamente combinándolo siempre con terapia, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Vamos, mensaje para todo el mundo, la medicación no sirve de nada sin una terapia cognitivo-conductual. Entonces, gracias a la exposición y a enfrentarme a mis miedos, he podido ir confiando en la medicación a la vez que confiaba en la terapia y, pese a marearme, seguir haciendo cosas y seguir enfrentándome a cosas, ¿no? Y a día de hoy, pues, estoy muy contenta porque he podido volver a hacer aquellas cosas que es que literalmente cuando estás en ese momento te parecen imposibles. Entonces, el objetivo de este vídeo para mí es daros a conocer un proceso personal, animaros a que contéis el vuestro, informaros sobre la medicación, cómo impacta, cómo funciona, porque es importante entender cómo funciona. Si nos estamos tomando algo para curarnos de lo que sea, normalmente nos gusta enterarnos, ¿no?, de cómo funciona. Pues precisamente, sobre todo en este tipo de medicaciones, es importante. Por eso, tener un psiquiatra de confianza, no uno que os atienda en 10 minutos, no, una primera entrevista inicial, 1 hora y después revisiones. Aunque no haya cambios en la medicación, se siguen haciendo revisiones, porque en la vida siguen pasando cosas, sigue habiendo problemas y hay que ver cómo está tu paciente, ¿no? Un enfoque totalmente cognitivo-conductual con seguimiento serio y paciencia. Paciencia, porque es un proceso muy lento, es muy desesperante, hay días que no ves la mejora por ningún lado. Además, los pensamientos negativos literalmente te atacan y te invaden la cabeza. Pero el mensaje de este vídeo es simplemente que se puede, que podéis conseguir salir de esto y que siempre habrá gente dispuesta a ayudaros, a escucharos y a comprenderos, porque si algo he entendido es que esto que me ha pasado a mí forma parte del sufrimiento humano, que no soy única porque me haya pasado esto, ¿no? Sino que al final, entre otras cosas que comparte la humanidad, son pues también este tipo de situaciones y de circunstancias, ¿no?, que nos hace vulnerables a todos. Y sobre todo de este sentimiento de humanidad compartida habla mucho el libro de Sé amable contigo mismo, que a mí me flipó y habla de los 3 pilares de la autocompasión, ¿no? Que además, pues bueno, normalmente las personas que sufren depresión y ansiedad, pues bueno, no son las personas con la mejor autoestima del mundo ni con la mayor autocompasión, ¿no? Entonces esta mujer, que al final es una socióloga y científica, con un montón de artículos científicos publicados, me gustó mucho leerla, me ayudó mucho, hice un montón de ejercicios sobre cómo hablarme a mí misma durante todo este proceso. Yo recomiendo 100% el libro, lo pongo por aquí. También os aconsejo que evitéis leer a Rafael Sant Andreu, ¿vale? Desgraciadamente intenté leer uno de sus libros milagrosos porque todo lo que vende él es un milagro. O sea, dice que puedes dejar de ser alcohólico en un día, que cura la depresión en 2 días, que solo tienes que comprarle un libro y se van a terminar todos tus problemas, pero desgraciadamente no. O sea, él vende un mensaje de que lo único que tienes que hacer es exponerte al máximo, ¿no? O sea, que si tienes miedo a entrar en los supermercados, que te pases 6 horas en un supermercado al día, y eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Porque obviamente tampoco lo vas a hacer. O que si tienes miedo a conducir o a coger un avión y a montarte en un autobús, que hagas todo el mismo día a la vez. Es decir, no. Sobre todo cuando estás en un momento en el que has perdido el control de tu vida y de tu cuerpo totalmente. Eso es un no. O sea, exposición siempre controlada y escalada y supervisada por un especialista de la salud mental, obviamente. Así que Rafael Sant Andreu para mí ha sido uno de los más vendehumos que hay en el mundo de la psicología, 0 recomendable. Para mí es una red flag como una casa.
Por otro lado, lo mismo me pasa con la psiquiatra Marian Rojas Estapé. O sea, lo siento, no todo es química, no todo es cortisol. Entiendo que ella habla siempre desde un punto de la psiquiatría, pero nunca hay que olvidar la psicología. Es decir, no es lo mismo una persona que ha atravesado una infancia traumática que una persona que no ha atravesado una infancia traumática. Una persona que ha sido abusada sexualmente de una que no. Por lo tanto, el contexto también es importante, porque el contexto consolida nuestra personalidad, principalmente en el periodo de la infancia. Entonces, me parece que tiene un discurso muy generalista, que hace 4 reels y que se puede malinterpretar y encima hacerte sentir peor, porque cuando uno está así de mal, lo único que quiere es estar bien y también no hacer sufrir a los demás, porque obviamente las personas que te quieren sufren al verte así y tú no puedes hacer nada por cambiarlo, ¿no? Entonces ya de por sí es bastante duro, como para encima tener que escuchar mensajes de si quieres puedes, no es que tú lo único que tienes que hacer es pensar en positivo. No es que el de haz deporte y ya está. No, es que a ver, si fuese tan sencillo ni existirían los psicólogos ni existiría la psiquiatría. Entonces, cuidado con mensajes en los que se generaliza, con eslogans que simplemente intentan atraer a gente para aumentar las ventas de un libro, y protejámonos frente a esos mensajes, porque lo único que hacen muchas veces con personas vulnerables es hacerles sentir peor. He hablado principalmente dentro del cuadro ansioso depresivo que se me diagnosticó, he hablado principalmente de la parte más ansiosa, porque considero que a nivel depresivo, en mi caso, tenían bastante menos peso, pero eso no significa que no experimentase algunos rasgos típicos de la depresión que me gustaría compartir. En primer lugar es la falta de energía. La falta de energía física. Yo era una persona bastante activa, a nivel físico también muy, muy activa, muy deportista, hacía deporte de fuerza. A raíz de este proceso, mi energía física desapareció. O sea, recuerdo dar alguna vuelta a la manzana de mi casa y literalmente subía por las escaleras y me tiraba a la cama en plancha, literal, ¿no? Como si hubiese hecho un esfuerzo ahí maratoniano, ¿no? Era como un cansancio extremo. También experimenté la sensación de no tener ganas por nada, ni ilusión por nada, ¿no? Era como que todo me daba igual, ¿no? Que lo que antes me gustaba dejaba de tener sentido para mí, ¿no? No le veía sentido, no me llamaba nada la atención, ¿no? Pasaban los días y tu único objetivo era sobrevivir hasta el día siguiente. Para mí el peor momento del día eran las noches. Empecé a coger mucho miedo a las noches porque cuando digamos que tuve esa sobrereacción a la medicación, me sucedió por la noche, ¿no? Entonces le empecé a coger miedo, a que igual me ponía nerviosa y a ver si tengo palpitaciones. Entonces dormía muy mal, no, apenas descansaba, que al final luego también hay antidepresivos con un perfil sedante que te pueden ayudar a descansar mejor. De hecho, algo que me parece curioso es que muchas veces las personas con insomnio son tratadas con antidepresivos, ¿vale? Porque a bajas dosis tienen un efecto sedante en lugar de antidepresivo. Tampoco sabría expresar cómo me encontraba, ¿no? Hay gente que asocia la depresión, yo creo que de manera incorrecta, a estar triste, y para mí, yo creo que la depresión se define como la ausencia de emociones, en mi caso. Recuerdo un día muy concreto que iba fatal, ¿no? Caminando por la calle, obviamente con toda la sintomatología de mareos, etc. Pero que para mí era como si fuese un cartón caminando, o sea, era apatía constante, ¿no? Es una apatía, es como una desgana por todo, es como que te daría igual absolutamente lo que pasase en tu vida en ese momento. Y ese sentimiento y esa sensación lo recuerdo como súper desagradable, es algo que yo he vivido en este proceso sobre todo ha sido la incomodidad física y la incomodidad mental, ¿no? El no estar a gusto, el sentir que vas caminando por la calle y es difícil de explicar, ¿no? Pero es como si tú fueses caminando por la calle y realmente no eres tú el que va caminando. O sea, sabes que estás caminando, pero digamos que la mente no está conectada con el cuerpo. Está cada una en no sé muy en dónde, pero es una sensación súper extraña y que te hace sentir súper vulnerable, ¿no? Porque además crees que en cualquier momento te va a pasar algo grave, ¿no? Y tienes todo ese miedo. Recuerdo también el hecho de no poder hablar sin llorar, es decir, que alguien me hablase por la calle o me preguntase qué tal estaba y literalmente
romper a llorar, es decir, era incapaz de controlar mis emociones, ¿no? No era, que sea, la típica persona que literalmente te la suda y que en cualquier momento la hubiese sin ahora decir todo bien, ¿no? Ni siquiera era capaz de hacer eso, ¿no? Era una manera de llorar súper abrupta constantemente. También soy consciente que, por experiencias de otras personas que me han comentado, que en algunos casos la depresión lo que causa es muchísima irascibilidad, ¿vale? Hay gente que está muy irritada. Entonces también cuando detectéis cambios de humor prolongados en el tiempo, donde una persona está más irascible de lo normal o más agresiva, puede que esté atravesando un episodio depresivo. Al final, la depresión depende mucho de la persona, de cómo se viva. Hay depresiones funcionales, es decir, hay depresiones donde la gente tiene una depresión severa, pero a vista de los demás es una persona funcional, está yendo a trabajar, tiene hijos, tiene su familia, pero por dentro está vacía. Y luego hay depresiones incapacitantes, ¿no? Como fue mi caso, que a nivel funcional no puedes funcionar de ninguna manera. Por eso yo creo que es importante también compartir la vivencia de cada uno, porque yo creo que esto puede ayudar a otras personas a decir, joder, es que eso también me ha pasado a mí, o estoy atravesando esto, y también sentirse, pues bueno, que no están solos y que esto es mucho más normal de lo que la sociedad da a conocer y lo que se piensa. Yo en mi caso nunca tuve ningún tipo de pensamiento suicida ni tal, o sea, sí que estaba triste por la situación de mi pareja, pues tenía bastantes pensamientos catastróficos, y a raíz de la enfermedad de mi pareja, que claro, al final eso te conecta muchísimo con la vulnerabilidad humana y con la fragilidad de la vida, ¿no? Y que no existe realmente la certeza de nuestra existencia ni de nuestra salud. Ahí sí que colapsé a nivel existencial brutal, ¿no? Nunca había tenido una crisis existencial real, o sea, sí que había leído sobre el sentido de la vida y demás, pero nunca lo había percibido como algo mío, ¿no? Pero tras el diagnóstico de esta enfermedad y mi manera de afrontarla, y luego mi caída ahí en picado, chocó mucho mi manera con la que me comportaba desde antes de esto a ahora, ¿no? Entonces era como, ¿pero qué estás haciendo? Es que nada tiene sentido, es que la vida es absurdo, es que nacemos para morir, ¿no? Pero todo esto en plan rumiante, intenso, que generaba bastante ansiedad y agonía, ¿no? Y nunca había tenido esa rumia mental con ese enfoque existencial. Empecé a leer también mucho de Germán Hesse. Os recomiendo libros como Demian y Siddhartha, que hablan bastante sobre el sentido de la vida y de la humanidad. Tuve una etapa ahí de demasiada introspección. También algo que sucede, claro, es que como estás sin trabajar y demás, tienes demasiado tiempo, y también eso da pie a la rumia. Obviamente no puedes trabajar, ¿no? Pero haber disminuido tanto tu actividad cognitiva, literalmente tienes el cerebro dedicado a todo lo que te puedas inventar. Entonces, sí, esta parte también personal fue muy dura, porque no entendía nada, porque no entendía qué estaba haciendo con mi vida, no entendía mi manera de comportarme, mi manera de consumir, mi manera de trabajar, no sé, empecé a cuestionar toda mi vida. Al final luego con el paso del tiempo, porque esto es algo también que he aprendido, es decir, con el paso del tiempo todo se vive con una menor intensidad, ¿no? Y puedes extraer aprendizajes, pero digamos que esa crisis existencial se ha ido rebajando. Soy consciente, tengo a veces pensamientos cuando tengo alguna situación muy mundanal, en plan, pues esto es una chorrada, o la gente es una inconsciente y no saben de qué va la vida, ¿no? Pensamientos de ese estilo. Pero bueno, intento quitarle un poquito de intensidad sobre todo para no hacerme daño. Algo también que cabe matizar es que yo afortunadamente no tengo ningún problema económico. Obviamente también me he asegurado de tener ciertas garantías económicas gracias a mi esfuerzo, es decir, esto no ha sido gratuito, pero obviamente soy una persona privilegiada por haber nacido donde he nacido. Y eso es cierto, es decir, a nivel económico hay una gran diferencia, es decir, una persona que no se puede permitir un psiquiatra privado va a ser muy difícil que la atienda un psiquiatra por la seguridad social, el trato no es el mismo, igual el psiquiatra te ve una vez cada 3 meses, no tiene nada que ver. Y de eso soy súper consciente de que he sido muy afortunada, y lo mismo con la psicóloga. He podido elegir qué psicóloga necesitaba
he podido cambiar, si en algún momento no me ha convencido su estrategia. Y al final es eso, ¿no? O sea, soy consciente de la libertad que he tenido para llevar a cabo mi proceso, y que soy consciente de que muchas otras personas, desgraciadamente, pues no pueden llevarlo a cabo. De hecho, la mayoría de los médicos de cabecera recetan antidepresivos cuando detectan pues sintomatologías así muy características de la ansiedad, porque psiquiatría está saturada, completamente saturada. Los problemas de salud mental han aumentado muchísimo y obviamente hay problemas más graves, ¿no?, que una depresión. Entonces, digamos que ya esos temas los está empezando a tratar cada vez también con más formación los médicos de cabecera, ¿no?, para enseguida tomar acción y empezar a aplicar medicación pues en aquellos casos en los que es necesaria. Si le tuviese que decir a alguien en qué momento tiene que pedir ayuda o debería de pedir ayuda, sería en aquel momento en el que la ansiedad le está impidiendo hacer X cosas que son normales, con comodidad, ¿vale? Porque se pueden hacer las cosas pero con muchísima incomodidad y con muchísima ansiedad. Si hace ir al supermercado, quedar con tus amigos, ir a hacer deporte, trabajar. Entonces, en el momento en que una de estas partes empieces a notar que no te sientes cómodo, que lo intentas evitar, que empiezas a inventarte excusas, que te empiezas a aislar, yo a partir de ahí empezaría a recomendar terapia, ¿vale? Para ir viendo un poquito, antes de que sea demasiado tarde y todo derive en un ataque de pánico, en un brote psicótico, etcétera, etcétera, ¿no? Donde ya has alcanzado unos niveles de ansiedad muy, muy heavy y que ya escapan a tu control. Para pedir ayuda, pues de manera gratuita iré al médico de cabecera para ver si te puede derivar tanto a psiquiatría como a psicología por seguridad social, aunque es complejo. Y a nivel privado, pues eso, buscando en redes, buscando también en el boca a boca, gente que haya acudido al psicólogo, que la haya ido bien, informándote, probando, este psiquiatra no me ha convencido, pruebo otro, y dando al final con las personas adecuadas para que te acompañen en tu proceso. Compartiendo con la gente que te rodea lo que estás pasando y lo que te pasa, porque muchas veces el entorno no es nada consciente, y cuando empiezas a ser consciente es cuando ya estás en un grado de ansiedad muy muy alto. Entonces yo recomiendo compartirlo al máximo, aunque sea difícil y aunque cueste, porque desgraciadamente hay mucho tabú. Y a una persona le cuesta reconocer que tiene un problema porque cree que lo puede solucionar por él mismo. Es decir, el ser humano tiene muchísimo ego, entonces hay muchas personas que rechazan por completo la medicación porque es como, ¿cómo no voy a poder yo solo con esto? O sea, ir al psicólogo es de gente que está mal y que necesita ayuda, pero yo con esto puedo, ¿no? Y hay veces que uno no puede y que tienen que aceptar que no puede. Y hasta que no aceptes que no puedes, no vas a dar pie al cambio. Y eso es algo que yo en conocidos míos he visto y también en gente que me rodea, ¿no? No, pero bueno, de momento voy tirando y tal. Igual están aguantando con niveles de ansiedad muy exacerbados que van a petar, o sea, eso tarde o temprano el cuerpo les va a parar. Entonces, por pedir ayuda, ni se es menos persona, ni se es cobarde, para nada. Lo que estás tomando es cartas en el asunto, responsabilidad, estás siendo valiente y aceptando que tienes una enfermedad y que tienes que iniciar un proceso de curación, ¿no? El otro día oí a un psiquiatra que me gustó muchísimo, que creo que se llama Celso Arango, y que decía que qué daño había hecho las redes sociales con respecto a la psiquiatría, ¿no? Porque dice, la gente rechaza la medicación a nivel psiquiatría porque creen que puede solucionar esos problemas, pero una enfermedad de salud mental es igual que si te has roto una pierna. Es decir, tú a un traumatólogo no le cuestionas porque te tienes que tomar 20, yo qué sé, antiinflamatorios o supresores del dolor. Sin embargo, en psiquiatría se cuestiona absolutamente todo. No, es que me da igual tomarte un antidepresivo, lo que tienes que hacer es deporte, no es que... No, entonces dejemos a cada disciplina actuar. Hay personas que necesitan medicación sí o sí, otras que no, pero intentar forzar la máquina para ver si puedo sin medicación cuando realmente los especialistas están diciendo que la necesitas, me parece un poco arriesgado y que no ayuda a nada, solo empeora las cosas. ¿Qué puede hacer mi entorno para que una persona con ansiedad o depresión se sienta apoyado y comprendido? Para mí, lo más importante es la aceptación de los demás.
el reconocimiento y no la minimización. El reconocimiento de, oye, estás malito, malita, tienes una enfermedad, yo voy a estar aquí para lo que necesites, te entiendo, siento mucho por lo que estás pasando, cualquier cosa que necesites, pídemela. Pero los mensajes de, eso no es nada, anímate si lo tienes todo, si ya ha pasado lo peor. Sí, o sea, todos esos mensajes lo único que generan a la otra persona es culpabilidad. Porque una persona con depresión y con ansiedad lo único que quiere, primero por él mismo y después por los demás, es estar bien. Porque a nadie le gusta encontrarse mal. Entonces, cuando tú le dices a una persona de que se queja, que qué le pasa, si lo tiene todo en la vida, bla, 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 lo único que le haces es todavía sentir más incomprensión hacia su enfermedad. Porque es como... No, es que si yo ¿por qué me estoy encontrando así? Es que la gente tiene razón, es que estoy siendo injusto, estoy siendo un egoísta, ¿vale? Y estamos hablando de una enfermedad mental, con química implicada. Entonces, cuidado con los mensajes de cuídate, tú puedes con todo, ya verás cómo enseguida estás bien. O sea, esos mensajes de ánimo, desde mi punto de vista, o al menos mi experiencia personal, es mucho mejor evitarlos, es mejor aceptar. Normalmente estos procesos son muy lentos y ya que la persona que lo está viendo está bastante desesperada, como para que encima la gente que está de fuera, que se entiende que te quieren ver bien y lo antes posible, encima te metan prisa. Es que eso ya te genera el doble de ansiedad. Entonces, aceptar que es un proceso lento, pero que se sale de él y se sale mucho más fortalecido. Uno de los pensamientos más intrusivos que permanecen en mí, yo creo, ahora mismo, es sobre todo el miedo a empeorar, ¿no? Sobre todo cuando estás tomando medicación, porque, claro, uno piensa, es que no puedo empeorar porque ya estoy tomando medicación, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales temores, yo creo que, al menos mío personal, no sé si será compartido, ¿no? Pero es el miedo a empeorar pese a que estás haciendo todo lo que está en tus manos, ¿no? Incluso cuando pues puede que la medicación no vaya acorde a ti o no consigas pues una afinidad con el psicólogo, o tampoco te esté dando herramientas, en fin. Y yo creo que ese es uno de los pensamientos más recurrentes que podría tener ahora, ¿no? Esos ISIS y esos miedos. A lo largo de todo este proceso, principalmente lo que tenía era mucho miedo a... o sea, como estaba tan saturada mentalmente, miedo a no poder enfrentarme nunca, ¿no? A nada más, o sea, literalmente lo vives así, miedo a que no podía pasar ya nada más grave en mi vida en ese momento porque literalmente me iba a morir, o sea, desgraciadamente es lo que piensas, ¿no? Entonces, esa sensación de no poder discernir ni siquiera los pensamientos que tienes en la cabeza porque tienes un embotamiento brutal y que cualquier cosa, o sea, tienes miedo a todo, ¿no? O sea, no, ahora que no le pase nada a mi familia o que no tenga yo un problema de salud, ¿no? O, bueno, cualquier circunstancia vital, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el miedo te acompaña bastante, es un compañero durante todo este proceso, pero la clave es aceptar el miedo. Fíjate, ni siquiera ir a enfrentarse al miedo, sino ir hacia él simplemente, ¿no? Y reforzar muchas veces el mensaje, ¿no? Pues cuando tú igual has tenido una expectativa tremendista respecto a una situación y en el 95% de las veces esa situación nunca ocurre, por darle al cerebro, ¿no? Y romper esos ciclos en los que el cerebro ha aprendido que yo tengo miedo, entonces no hago las cosas. No, yo tengo miedo, hago las cosas y le demuestro el miedo que no tiene por qué aparecer, ¿no? Porque realmente no hay ningún peligro, ¿no? Entonces poco a poco así vamos bajando el nivel de alerta. Obviamente es complejo, depende del sistema de rumiación de cada persona y eso es muy peculiar de cada uno, pero también poco a poco, a medida que fui recuperando el apetito y recuperando la fuerza en mí misma y mi seguridad física, eso fue también muy unido a lo emocional, ¿no? Empecé a tener ganas de, que sé, una bobada, de comprarme algo para comer. Eso ya fue como tener ilusión por algo, era como una locura, ¿no? Entonces, poco a poco,
una retroalimenta a la otra. Por eso no comparto ningún proceso de este tipo en el que no se incorpore actividad física, en el que no se aconseje movimiento y viceversa, ¿no? En el que no, pese al movimiento, pues no se esté haciendo, imagínate, una terapia psicológica, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, tanto el cuerpo y la mente son muy importantes y si uno de los dos falla todo el sistema, desde mi punto de vista. Gracias por escucharme. Y nada, aquí os dejo mi pequeña historia, espero que os anime y nada, seguimos.